Un feliz sábado, hermanos. Continuando con nuestro programa del día santo, sábado del Señor. Hoy día vamos a tener un tema importante. Satanás gobernará con el papado católico romano desde Jerusalén, según Agenda 2030. Para ello vamos a tener una corta oración pidiendo la bendición del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, rogándote, Señor, que en esta mañana o en este día, Señor, también nos puedas hacer descender tu Santo Espíritu para que nuestro entendimiento no esté entenebrecido, sino esclarecido y poder entender las profecías finales de esta última década de la historia. Ayúdanos, Señor, te rogamos también perdón por nuestros pecados y a todos nuestros amigos y hermanos, Señor, que ven esta conferencia puedan también comprender, Señor, la cercanía de tu venida. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, apreciar la imagen, ¿no? Satanás gobernará con el papado católico romano desde Jerusalén. ¿Cómo que desde Jerusalén? Si el papado está en el Vaticano, está en Italia, está en Roma. Pero cómo las cosas se han configurado de tal manera que ahora se traslade justamente allá a Israel. Pero la profecía bíblica justamente nos arroja luz para poder entender este tema importante. ¿Qué tiene que ver la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Agenda 2030, con el papado? Es interesante cómo el papado romano se sentará en el trono juntamente con Satanás, haciéndose pasar por Mesías, por Cristo, y gobernará en este nuevo orden mundial del anticristo. Vamos entonces, sin más, a continuar el tema. Aquí hay dos personajes muy conocidos en el ámbito histórico, en el ámbito del nuevo orden mundial. Vamos a ver las cartas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini sobre las tres guerras mundiales. Una carta que se escribió hace casi 150 años. Y vamos a ver cómo las cosas, mediante esta profecía del lado oscuro satánico, se llegó a cumplir después de décadas que esta carta dirigida de uno hacia otro se cumplió al pie de la letra hasta nuestros días. Vamos a ver. Giuseppe Mazzini y Albert Pike, ambos satanistas del más elevado grado, mantuvieron una extraña correspondencia, especialmente entre 1870 y 1871. Giuseppe Mazzini, que es del lado izquierdo, italiano del año 1805, del año 1891, en la época de los pioneros adventistas, francmasón de grado 33, carbonario, gran maestre Illuminati, en el año 1834, 10 años antes del Gran Chasco, fundador de la mafia y promotor de la reunificación italiana. Eso para los que saben de historia. Y Albert Pike, americano, del 1808 hasta el año 1891, uno de los padres fundadores del antiguo rito escocés de la masonería, cabalista. Era un tipo brillante intelectualmente y se graduó en la Universidad de Harvard. Se ejerció como general de brigada del ejército confederado, de Estados Unidos. Masón de grado 33 también y gran maestre Illuminati. Albert Pike fue considerado como el líder masón más grande de su tiempo en Estados Unidos y tal vez de todos los tiempos. Fue una persona muy intelectual. Es interesante cómo saber esta historia, porque van a ver hacia dónde vamos a llegar. Es muy interesante, sobre todo para los masones de a pie. Es la frase de Albert Pike sobre la masonería. Vamos a ver qué es lo que Albert Pike decía sobre la masonería. Albert Pike es del lado derecho de la imagen. Ahí pueden verlo, apreciar con sus trajes masónicos. Él dijo así: la verdad trascendental es demasiado importante. O sea, la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocido por todo el mundo. O sea, es algo reservado, es algo secreto, sobre la verdad trascendental, que la alta masonería solamente tiene el privilegio de conocerlo. Sigue diciendo: los masones de grados inferiores, de escala inferior, de menos jerarquía, simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles.
y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. O sea, solamente conocimientos generales necesarios se le podrá brindar información a la masonería de bajo rango, pero los grandes secretos estarán reservados solamente para los masones de alto grado, de grado 32, grado 33. Eso es lo que estaba queriendo decir. ¿Y qué secretos tendrán, no? Interesante. Albert Pike aseguraba a Giuseppe Mazzini y a sus otros compañeros fraternales de logias que tenían, ellos decían, Albert Pike decía que tenían un espíritu guía, un espíritu, un ente que le iluminaba con sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial. Eso es lo que decía, que tenía como decir, un ángel que le iluminaba. Es interesante. De hecho, según se decía en aquellos ambientes oscuros, ¿no? Pike se comunicaba directamente con Satanás, en otras palabras, ¿no? El 15 de agosto de 1871, justamente antes de la Guerra del Pacífico, acá en Perú y Chile, y ya después del Gran Chasco del año 1844, haciendo poco memoria, ese año Albert Pike escribió una cartita confidencial, secreto, reservado a Giuseppe Mazzini, revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. Justamente, ¿cómo son las cosas, no? Al inicio de la iglesia remanente de la profecía de Apocalipsis 12, también Satanás se pone las pilas, comienza a hacer su agenda, ¿no? Es interesante. Aparece la iglesia adventista pionera del mensaje de los tres ángeles y también Satanás hace su agenda mediante estos dos satanistas de alto grado. Escribió sobre las tres guerras mundiales. Vamos a detallar guerra mundial por guerra mundial en esta diapositiva. No vamos a dilatar mucho tiempo, solamente los puntos más resaltantes, ¿ya? Y haciendo un poco memoria, según los datos históricos que hemos estudiado en la escuela, colegio, universidades, sobre la época del siglo XX que ha transcurrido las tres guerras mundiales. Dice así, sobre la Primera Guerra Mundial, en la carta, todo lo que está escrito en amarillo, dice, debe propiciarse la Primera Guerra Mundial para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares de Rusia. ¿Qué es un zar en Rusia? Antiguamente ese término zar se lo llamaba al rey, ¿no? Eran reyes en otras palabras, pero se lo denominaba zar, ¿no? Entonces, el último zar de Rusia fue Nicolás II, si hacemos un poco de memoria, ¿no? Fueron derrocados por los bolcheviques, por la revolución rusa que hubo justamente entre el año 1911 y 1917, justamente en esa década, cuando la hermana Elena White muere, en 1915. Entonces, era el plan de ellos, propiciar una primera guerra mundial para que no haya reinado, para que no haya zares en el imperio ruso, ¿no? Y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Eran religiosos, eran cristianos ese país de Rusia, ¿no? Entonces dice, hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista, o sea, convertir de cristianismo en país comunista, ateo. La divergencia causada por los agentes de los Illuminates entre el Imperio Británico y Alemán se usarán para fomentar esta guerra, ¿no? Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar la cristiandad. Tal era ese objetivo de levantar un país ateo para poder dominar a otros países menores y justamente tratar de desaparecer el cristianismo. Dice así, la guerra mundial y por extensión todas las guerras han sido siempre una estafa satánica del complot mundialista iluminado, siempre ha sido. Y ya sabemos lo que pasó, sabemos lo que pasó cuando, pues, les repito, ¿no? La revolución rusa justamente fue para derrocar a los reyes que antes gobernaban en el país de Rusia.
ahí como pueden ver. Y justamente este país nació como fruto predicho de la primera carta, de la carta de estos dos masones, cuál iba a ser la consecuencia de esta Primera Guerra Mundial. Ellos ya estaban premeditando las cosas. Bueno, eso era lo que Satanás le había revelado a Albert Pike en su carta. Y ahí podemos ver la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Dice, la Unión Soviética, oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, fue un Estado federal de República Socialista que existió entre 1922 y 1991. La Guerra Mundial terminó en el año 1918. 4 años más tarde, se funda justamente, después de la Guerra Mundial, la Unión Soviética. Ahí lo pueden ver. Antiguamente se llamaba Rusia. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuándo se diluyó? En el año 1991 con la perestroika, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora vamos a ver el punto de la Segunda Guerra Mundial. Sigue diciendo esa carta satánica, dice, debe fomentarse en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense un poco de Benito Mussolini, el que gobernaba en Italia, que era fascista, y de Hitler, que era del Partido Nacional Nazi de Alemania. Entonces, algo habla aquí justamente. Pero ¿cuándo pasó la Segunda Guerra Mundial? Desde el año 1939 hasta el año 1945. Pero esta carta fue escrita, como les digo, en el año 1870 y tanto, más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de ¿cuánto? Más o menos 60 años antes que ocurriese la Segunda Guerra Mundial. Mira lo que Satanás ya le había revelado 60 años antes de la Segunda Guerra Mundial en esa carta a Albert Pike. Dice, debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe realizarse para que el nacionalsocialismo, nazismo de Alemania, y ellos no decían Alemania, sea destruido. Y el sionismo se refiere a Israel, ¿no? El sionismo político salga lo suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Mira, 60 años antes ya estaban justamente planificando, o Satanás le había revelado que debía crearse un Estado en Israel, o la nación de Israel. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad. O sea, lo que había pasado con Rusia debía seguir fortaleciendo el país ruso, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que lo necesitemos para el cataclismo social final. Entonces, haciendo un poco de historia, el Estado de Israel se creó en el año 1948, 3 años después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Y qué pasó también con la Guerra Fría? ¿Se acuerdan de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante más de 2-3 décadas? La Unión Soviética se fortaleció más, como resultado de esta Segunda Guerra Mundial, se fortaleció más. Y muchos más países comunistas se abrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a Cuba, Polonia. Varios países se volvieron comunistas. Entonces, la influencia comunista de la Unión Soviética fue fuerte durante la etapa de la Guerra Fría, tal como justamente iba a ser como fruto, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de contrarrestar a la cristiandad, y así pasó. Pero todo tenía un objetivo. Dice acá, entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética salió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial, solamente para hacer de contrapeso con las naciones cristianas y capitalistas, siguiendo el guión de Albert Pike, o mejor dicho, de Satanás. Entonces, como podrán ver acá, la Declaración de Independencia de Israel, aquí en esta fuente pueden ver el año. La Declaración de Independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv.
en el número 16 del Boulevard Rothschild. Mira, estaba hablando en el Boulevard Rothschild. ¿Y quién es Rothschild? ¿No son los guardianes de los tesoros del Vaticano? Entonces el Vaticano también ha estado detrás de la creación de la nación de Israel, porque apunta a un objetivo justamente a la cual va guiado el tema sobre Jerusalén. ¿Por qué le interesó al Vaticano de que se creara el Estado de Israel? Entonces quiere decir que el Vaticano también ha estado detrás de la Segunda Guerra Mundial para crear el Estado de Israel. Es interesante. Rothschild, ¿quién es Rothschild? Más conocido. Rothschild son los Illuminatis, son los que tienen el control del gobierno mundial. Son una de las pocas familias que controlan económicamente todo el mundo. Qué curioso, que justamente en el Boulevard Rothschild justamente se da lugar, ¿no?, la declaración de independencia de Israel, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina, la añorada tierra de Israel, de los judíos. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU también detrás de todo eso. También gracias a la Segunda Guerra Mundial también se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todo apunta, como dice, todos los caminos apuntan a Roma. Tremendo, ¿no? Entonces, la declaración pues se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina. Palestina era todo un conglomerado, toda una nación geográfica grande. ¿Qué hizo? Bueno, desde ahora toda Palestina se va a partir en dos. Uno conservará Palestina y la otra parte llegará a ser Israel, ¿correcto? Entonces, en dos estados la partición de Palestina, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe. ¿Pero qué iban a hacer? Quien manda, manda, ¿no? Entonces, es así como suceden las cosas, ahí pueden verlo. Entonces, David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, lee la declaración de la independencia de Israel el 14 de mayo en Tel Aviv, Israel, bajo un gran retrato de Teodoro Herzl, fundador del moderno sionismo. Otro masón también, Teodoro Herzl. Interesante. Ahora vamos a ver sobre la Tercera Guerra Mundial. Muchos creen que todavía no hay Tercera Guerra Mundial, pero la Tercera Guerra Mundial, como dice el Papa Francisco, ya existe, ¿no? Una Tercera Guerra Mundial a pedazos, a trozos. Bueno, ¿qué dice Satanás mediante esta carta revelada al Verpae? Dice así: se fomentará, aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Al final acá nos está diciendo que los Illuminatis dominan a los dos, ¿no? Causada por los agentes de los Illuminatis. O sea, la causa viene de los Illuminati. Entre los sionistas políticos, o sea, Israel, no solamente Israel, sino con todos sus socios. ¿Quiénes son los socios de Israel? No es Estados Unidos, el Vaticano también apoya a Israel. Entonces, está hablando de un grupo, o sea, las Naciones Unidas también. Europa, que apoya a Israel también. Entonces dice así: entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico, o sea, una guerra, como dice la palabra de Dios, entre el rey del norte y el rey del sur. Entre los del Medio Oriente, quienes lo apoyan también, todo ese sector del Medio Oriente que apoya a Rusia, que apoya a China, que apoya a Corea del Norte, todos esos países, ¿no? La India, todos, que por el petróleo justamente se dividen, ¿no? Este mundo se divide en dos bloques, ¿no? Entonces dice así, ¿no? La guerra debe conducirse de modo que el Islam y el cristianismo se destruyan mutuamente, o sea, quieren desaparecer. Satanás quiere desaparecer el cristianismo actual. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica.
O sea que es una guerra de desgaste, ¿no? Una guerra prolongada, ¿no? ¿Entre qué? Entre el Islam y el cristianismo. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay en los países justamente del Medio Oriente, en el país de África, en todos esos países que existen justamente esas luchas, ¿no? Dice, desataremos a los nihilistas y a los ateístas. ¿Qué quiere decir nihilistas? Nihilista quiere decir que no cree en nada, ¿no? No cree en nada. Como decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Que nosotros no creemos ni en nada ni de nada. O sea, es peor que ateo, ¿no? Entonces dice, desataremos a los que no creen en nada y a los ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, justamente el comunismo, el ateísmo, ha llevado justamente a que la sociedad, ¿no? A que la familia se destruya, que se fomente justamente por la destrucción de la familia, ¿no? Mediante los divorcios, mediante muchos movimientos de género, ¿no? De que la sociedad se vaya cada vez más al debacle, que exista más justamente desorden social, anarquía. Todo eso es lo que ha causado. Pero cuando justamente una nación es más cristiana, se fomenta, se respeta el hogar, se respeta la familia, se respeta la sociedad y así el país justamente es edificado. Entonces justamente este plan satánico, ¿no? Que ha sido dirigida justamente fue para destruir a la sociedad tanto moralmente como socialmente, para que exista más la corrupción. Entonces justamente esto ha sido ideado. En las universidades se enseña el tema del materialismo filosófico, el tema del evolucionismo, que todo solamente niega la existencia de Dios. Entonces, eso conlleva libertinaje de las personas, de la sociedad. Y eso trae como consecuencia una anarquía total. Y eso es justamente lo que ahorita la sociedad del mundo está justamente viviendo día a día con todas estas malas noticias que existen, es justamente ha sido provocado. Todo eso ha conllevado. Toda la educación, todo ese sistema está manipulado. Entonces, sigue diciendo ahí, en la carta de Albert Pike, ¿no? Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización. Eso justamente, esos son los destructores de la civilización que una vez hace 2 siglos eran más que nada, se respetaba justamente la familia, ¿no? A ellos, a los que han justamente planificado esto, aquí lo llaman los destructores de la civilización, porque todo es un plan orquestado. Y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, al ver qué es lo que pasa, pero no pasa nada. Existen tantas religiones que profesan creer en Dios, pero también tienen problemas en sus hogares, todo. Entonces dicen, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, porque la tendencia del ser humano es adorar, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, de Satanás, sacada finalmente a la vista pública. Ahora que Satanás actúa justamente, cobardemente, detrás de la cortina, no se hace notar, pero justamente el objetivo de las 3 guerras mundiales es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es para que Satanás salga a la luz pública haciéndose pasar por Cristo. Y eso justamente a eso está conllevando la Agenda 2030 y justamente manifestada también en esa carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, esa agenda satánica. Sigue diciendo, esa manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. O sea, aquí está mencionado que el ateísmo y las religiones van a desaparecer. ¿De qué manera las religiones van a desaparecer? Porque todas las religiones se van a juntar y eso se llama ecumenismo. Se van a juntar
Cualquier tipo de creencias se van a juntar en una sola, una religión de la nueva era, una religión cósmica, como lo llama acá la doctrina pura de Lucifer. Se juntarán todos. Y el ateísmo, los ateos, la gente que no cree en Dios, que dicen no creer en Dios, cuando vea justamente a Satanás haciéndose pasar por Cristo de manera sobrenatural, va a decir, oye, sí existía Dios, ahí está Jesús, van a creer en Jesús, pero se lo va a manifestar el falso Jesús, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y a eso conlleva Satanás. Todo esto ha sido una estratagema de cientos de siglos de años. A eso lleva ese plan. Ahí, como pueden ver, justamente las cartas del nuevo orden mundial, ahí pueden ver, ¿no? Un líder carismático que manipula al mundo, ¿no? Y acá pueden ver también justamente la Lucifer haciéndose pasar por Mesías. Ahí pueden ver otra carta Illuminati, es carta del nuevo orden mundial. No es el Mesías Cristo, sino es Satanás haciéndose pasar por Cristo. Ahí pueden ver esa carta justamente. Y eso se llama Agenda 2030, que faltan solamente 10 años. Menos de 10 años. Estamos en el año 2021, para el 2030. Esa es la agenda papal y la agenda satánica. Pero la palabra de Dios nos advertía hace 2000 años. Y esto inspirado, el apóstol Pablo escribió. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo por segunda vez, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante, una persona en especial que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, fingiendo ser Dios. Pero acá hay dos personajes. Hay un personaje humano mortal, carnal, que también se hace pasar por Dios, y ese es llamado Papa Francisco, y todos los papas, ¿ya? Hombre mortal. Pero también Satanás, un ser sobrenatural, espiritual, también se hace pasar por Dios, por Cristo. También, los dos cumplen. Esta profecía es de doble cumplimiento para estos dos personajes. Así es, claro, tal como los digo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Dice el apóstol Pablo. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Cuando Jesús venga por segunda vez, estos dos personajes, la gran Babilonia va a ser quitada de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El papado acabará. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿Por obra de Dios? Es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está bien claro la palabra de Dios, para que nadie diga después que nadie me lo dijo o esto me cayó por sorpresa. Y todo eso es Agenda 2030. ¿Y por qué Satanás lo hace? ¿Por qué? Hay un objetivo, ese es el objetivo. Por lo cual alegraos cielos, Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y su tiempo que se le acaba es el año 2030. Y ahí apunta justamente. Tiene que hacer todo lo que puede para que justamente en el año 2030 cumpla todo su objetivo de poder gobernar al mundo entero de manera total. Controle totalmente en el nuevo gobierno mundial. A eso apunta. Aquí en la palabra de Dios, en Daniel 11:45, hay una profecía justamente. Ahí el título dice, el papado establecerá su sede en Jerusalén y se construirá un lugar santo y santísimo, que es el santuario, en el monte deseable y glorioso. Vamos a ver cuál es el nombre del monte deseable y glorioso. Vamos a analizar ya. Primeramente ahí está subrayado en rojito, el monte glorioso y santo. Pero la palabra de Dios dice así, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, un lugar que está
entre dos mares, en el medio, en el centro, ¿ya? Y plantará, ¿quién plantará? El rey del norte, el papado. Vamos a ver por qué. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, entre dos mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, después que establezca su palacio, su santuario, entre esos dos mares, en el monte glorioso o en el monte deseable del santuario, va a llegar a su fin, porque Jesús viene por segunda vez y no va a tener quien lo ayude, sino que, ¿por qué? Porque Jesucristo lo destruirá, como hemos leído justamente ahorita en el texto del apóstol Pablo, ¿no? Pero vamos a identificar qué significa monte glorioso y santo. Aquí en el diccionario Strong en hebreo, ahí podemos ver que monte de belleza y santidad. En hebreo se lee de derecha a izquierda, como pueden ver ahí, 2022, ¿no? Monte de belleza, de santidad, interesante. Pero ahí podemos ver monte glorioso y santo. En el punto, en el Strong hebreo 2022, que se pronuncia Har, es monte o cordillera de colinas. Y claro, ahí hay varios montes en Jerusalén. Está el monte de los olivos, está el monte Moria y hay otros montes. Pero justamente estaría ahí en medio de ellos ubicado. Y hay otro también, el 6643. ¿Cómo se traduce justamente ese término, ¿no? Monte glorioso y santo. Deseable, glorioso, hermosura, ornamento. Ornamento es un adorno especial. Puede ser bañado en oro, plata, es algo muy deslumbrante. Abajo dice en 69:44, dice, cosa dedicada, lugar sagrado, santidad, santificar, lugar santísimo, santo, santuario. Entonces nos está llevando a pensar de que van a construir en ese monte glorioso y santo entre los dos mares una edificación que es un santuario que tiene un lugar santo y santísimo, como dice ahí en la descripción del hebreo, ¿no? Y que va a ser un lugar de adoración. Es interesante. Vamos a ver entonces, como ya sabemos, de que van a construir un santuario de acuerdo al término hebreo, un lugar santo y santísimo. Vamos a ver entre los mares, un palacio que se construirá entre los mares. Vamos a ver ahorita un mapa de que entre los mares está el Mediterráneo y el Mar Muerto. Aquí podemos ver un plano de Israel, ¿no? La nación de Israel, ahí pueden verlo. Vamos a identificar los dos mares. Ahí está el Mar Mediterráneo, lo pueden ver, ¿correcto? Ahí está el Mar Muerto, más pequeño, y en medio de ello está Israel. Por eso entonces, no lleguemos a pensar de que esa profecía de Daniel 11:45, cuando dice entre los mares, o ese lugar santo es otro país, o ese Roma, como ahora popularmente lo llaman, ¿cómo se llama? La nación santa, también lo llaman a Roma. Pero no, bíblicamente, según la palabra de Dios, es Israel. Y justamente nos orienta que está entre los dos mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto. No hay otro lugar santo que esté identificado de esa forma entre los dos mares. Entonces, entre los mares, ¿qué se va a construir? Un templo de Jerusalén. Pero si ya han habido dos templos, pues este es el tercer templo de Jerusalén, en Israel, entre los dos mares. Hay una página oficial en el Instituto del Templo, ¿no? Donde justamente a eso está conllevando, a preparar justamente la construcción del tercer templo de Jerusalén. Ahí en la página oficial de ellos dice, es un museo, instituto de investigación y centro educativo dedicada a los dos templos de Jerusalén y el futuro tercer templo de Jerusalén que se construirá en el monte del templo según la tradición judía.
Este instituto está establecido en 1987 por el rabino Israel Ariel. El Instituto del Templo está situado en el trimestre barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del muro occidental. Fuera del Instituto del Templo hay un modelo de la menorá. Entonces ustedes pueden ver de que esto es oficial. A ese objetivo llega. ¿Cuál fue el primer objetivo satánico? De crear un Estado de Israel en 1948. Una vez establecido la nación de Israel, se iba a apuntar a la edificación del tercer templo de Jerusalén. ¿En dónde? Entre los dos mares, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. A eso conlleva entonces la Agenda 2030. Ahí ustedes pueden ver justamente a dos personajes sentados, donde justamente es el objetivo del Vaticano, del Papado, establecer su sede en Jerusalén. Pero esto no es novedad. Muchos saben por historia sobre la historia de las cruzadas, cuál era el objetivo del Papado hace más de 1000 años, hace más de 1500 años. La guerra de las cruzadas era justamente tomar Jerusalén y poder justamente establecer ahí su poder. Eso ya, las guerras de las cruzadas, eso por historia lo sabemos, ¿no? Pero siempre, justamente los musulmanes siempre lo han repelido a ellos. Pero ahora sí van a llegar a su objetivo, ayudados pues por todo del poder de la élite, del poder mundial, van a poder llegar a ese objetivo. Lucas 21:8 dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Lo advirtió nuestro Señor Jesús. Dirá yo soy el Cristo, y el tiempo ya está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Interesante. Dice la sierva de Dios en Testimonio para los Ministros, página 62, dice así: en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. Interesante. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá entre las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia. Por lo cual en un solo día, o sea, en un año, vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Es bien claro entonces. Dice que justamente todas las iglesias apóstatas se están uniendo, están teniendo reuniones ecuménicas con el Vaticano para llegar justamente a ese objetivo de la Agenda 2030, ¿no? ¿Para qué? Para poder recibir al falso Mesías en Jerusalén. Es tremendo. Satanás, disfrazado de ángel de luz, recorrerá la tierra como un taumaturgo, o sea, persona que tiene poderes para hacer milagros o actos prodigiosos. Dice que el falso Mesías, con bello lenguaje, presentará sentimientos sublimes, hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones. Personificará a Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable: Satanás apartará a la gente de la ley de Dios. Está en la Educación Cristiana, página 241. Entonces el falso Mesías declarará que el día de reposo fue cambiado del séptimo al primer día de la semana, o sea, del sábado al domingo, y como Señor del domingo presentará ese día de descanso espurio, falso, como prueba de lealtad a su persona. Ese es el objetivo, justamente fortalecer el cambio del sábado al domingo, y a eso apunta la Agenda 2030. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. El pueblo de Dios andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra, entre el pueblo de Dios, entre su iglesia y el cielo, serán mantenidas de manera constante. Por su parte, Satanás, rodeado de sus malos ángeles
y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no encontrará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la serial mencionada en Éxodo 31, 12 al 18, sobre que el sábado es el sello de Dios. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente. Escrito está, es el único fundamento seguro. Así que nada de milagritos, estoy enfermo. Que sea la voluntad de Dios. Si nos enfermamos, si nos morimos, descansamos en el Señor. Pero no recurramos a falsos milagros con la finalidad de tener una sanación temporal, porque nos iremos al fuego eterno. Así, directamente. Así, inválido, seguiremos a Dios aferrados firmemente, estemos como estemos, aunque sea sin patas, sin brazos, pero andemos con fe, obedeciendo a Dios. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, no lo reconozca. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se va a disfrazar como Cristo. Satanás hará uso de todo su poder para acosar, tentar y descarriar al pueblo de Dios. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decirle que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor adversario del hombre, y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición por segunda vez será con poder y gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga Jesús reconoceremos su voz. Quien aprendió a caminar aquí en la tierra por la fe, lo reconoceremos cuando Jesús venga, y no cuando Satanás se haga pasar por Mesías. El tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de vuestros propios ojos, pretendiendo que Él es Cristo, y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, serán apartados de vuestro fundamento. Comentario bíblico adventista. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies se están afirmando sobre los principios de la verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal, porque la Agenda 2030 es una agenda mundial, es una agenda universal para todos los países, para todo el planeta. Pero hay algo que ocurre. Justamente en el año 2030 comienzan a caer las plagas. Y una de las plagas, acá hay una profecía, y esto está en el Conflicto de los Siglos, página 612, párrafo 1, sobre la cuarta plaga que sale el sol y quema a los hombres. Dice, en la plaga que sigue se le da orden al sol para quemar a los hombres con fuego, dice, ¿no? Ese está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 y 9, dice, y los hombres se quemaron con el grande calor. Entonces dice acá, los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo, cuando caiga justamente esa plaga. Menciona así el profeta Joel: el campo fue destruido, se enlutó la tierra porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Está hablando de una sequía terrible cuando el sol arda en una temperatura a 60, 70, 80 grados. Tremendo, ¿no? El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, las vacas. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tremendo. Y dice Amós 8:3, y los cantores del templo aullarán en aquel día. Pero si ahorita no hay templo. Pero entonces está hablando del tercer templo de Jerusalén. Esos cantores justamente que tocan sus trompetas, tocan
sus arpas que cantan ahí en el tercer templo de Jerusalén, justamente también serán quemados con ese fuego del sol. Dice, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Tal es la plaga que va a caer justamente, como dice Dios en su palabra, porque un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y dolor, porque poderoso es Dios quien la juzga. Así es, hermanos, estas son las cosas que van a suceder. Como hemos visto, hermano, la Agenda 2030 se está cumpliendo y cada vez se aprieta más, se aprieta más. Esta década que comenzó justamente con el coronavirus, con la pandemia, justamente apunta a la Agenda 2030, con el barajo, con el disfraz de la protección del medio ambiente, la casa común, la conservación de nuestro ecológico, de nuestro planeta. Pero justamente ahí va el veneno de la serpiente, la adoración de un falso día de reposo, el domingo del medio ambiente. A eso apunta. Hermanos, ese tema he querido traerlo para justamente poder meditar. El tiempo ya está en el terreno. Vamos a finalizar con una oración. Querido Padre Celestial, que este tema nos haya ilustrado, Señor, para ver el tiempo que estamos viviendo. Y ayúdanos, Señor, cada día más a pensarnos en tu verdad presente y comunicar a las personas que el tiempo ya no va más. Ayúdanos a seguir adelante con el mensaje a todas las personas, Señor, que tienen hambre de tu palabra. Que tu bendición, Señor, acompañe en todo momento. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un saludo, hermano. Dios lo bendiga. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Bendición.